fenómenos de enfermedades o edades va a ser que Estados Unidos cambie de política. Con Irán y Corea hay una decisión de que Estados Unidos entiende que todo aquel gobierno que sea un obstáculo y que sean enemigos de ellos debe de desaparecer. Sencillamente eso es una constante que no es un problema ni de republicanos ni de demócratas, es un problema de los Estados Unidos de América. Todos esos gobiernos en que haya un motivo de que huelan a dictadura o sean dictadura, parezcan dictadura, hayan sido dictadura, aunque haya cambiado de actitud, deben desaparecer. Irán y Corea, no importa que el muchachito ese que sustituye al que falleció que sepultaron ayer en Corea, anuncie un cambio. Ese régimen se va a cambiar. El único elemento que puede hacer que el régimen no cambie es China. Por una razón, porque China sabe que después van ellos. Y si Estados Unidos comienza a presionar a China para que realice cambios en el aspecto laboral y que cambie en el aspecto político, va a recibir de China el retiro de los fondos que hoy tienen Estados Unidos respirando. Si se meten en ese lío, van a tener problemas. Porque todavía Estados Unidos no tiene el poder suficiente para poder enfrentar a China. El tema de Irán, pues ese pleito está casado. Ese es el primero que viene. El de Siria ya hay intervención, pero como no hay petróleo, es solamente ejemplarizante. Y de los pueblos que están pasando trabajo, que están pasando hambre, de eso no se habla. De África no se habla. De África no se habla porque como ellos tienen los controles de los metales más costosos, mientras eso ocurra así, no hay ningún problema. El cuerpo diplomático dominicano tiene una característica sin precedente, y es que las principales embajadas dominicanas en el exterior están siendo presididas por periodistas prestigiosos de República Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Fernández, dio muestras de inteligencia, de habilidad, y colocó en las principales embajadas los periodistas que esté usted o no de acuerdo con ellos, tiene que reconocer que son nuestros mejores periodistas y hombres brillantes, capaces de entender la política del gobierno dominicano y la política internacional. Italia, tenemos a Víctor Grimaldi, un periodista muy ligado en el pasado al Partido de la Liberación Dominicana, investigador, pionero del periodismo de investigación. Por cierto, realizó un informe anual de su gestión en Italia, muy, muy productivo, Víctor, en su gestión de embajador dominicano ante la Santa Sede. El embajador Aníbal de Castro hizo su trabajo en Inglaterra, luego pasó a ser embajador dominicano en Washington. Aníbal de Castro fue director de Última Hora, fue fundador, director de Diario Libre, y es quizás, si no el más, uno de los periodistas más talentosos que tiene República Dominicana. Virgilio Alcántara, el periodista que junto con Molina Morillo ha fundado más periódicos como director, fue fundador de Última Hora, fue fundador, director del periódico Hoy, fue fundador del Expreso y fue fundador
fue director creo que del periódico El Listín, o uno que hizo El Listín, El Economista. En fin, Virgilio Alcántara está en las Naciones Unidas o en la OEA. Virgilio. Estuvo en los dos sitios. Pero ahora mismo está en las Naciones Unidas. Bueno, como jefe tenemos de misión. al licenciado César Medina, embajador dominicano en España, productor de televisión. Ese es el tercero. Hay una cantidad de periodistas que se encuentran a nivel de consulados también, desempeñándose en esas funciones. Tenemos en Venezuela la cónsul, una periodista dominicana. En fin, el efecto ha sido tener una buena representación y además sacar de la circulación hombres que de estar aquí hubieran estado haciendo un periodismo imparcial, lo que significa que para los gobiernos un periodismo imparcial no es bueno, porque la imparcialidad obliga a decir cosas que a algunos gobiernos no les gustaría estar. Bien, amigos, nosotros vamos a tratar unos temas internacionales hoy 29 y unos temas nacionales que a juicio de nosotros deben de ser ponderados por nuestros amigos televidentes que nos han acompañado durante mucho tiempo. En cuanto a la televisión, queremos decir que posiblemente el año que viene se lleven a cabo algunos cambios en la televisión dominicana y sobre todo en la revista. No renovar necesariamente, pero el tiempo hace y obliga a que uno tenga la necesidad de realizar algunos cambios. Es decir, que la revista está dentro de la agenda de cambios para el 2012. Lo otro que le queríamos señalar con respecto a la televisión es que hay un programa de televisión, de la televisión por cable, que se llama Infinity o Infinito. Resulta resonante y hasta repetitivo el que cada vez que hay un cambio o se menciona el nombre de ese programa, lo acompañen con el lema de ese programa que se llama Infinito, donde la realidad supera la ficción. Entonces, a continuación, presentan una serie de situaciones en que realmente la mente humana se queda corta cuando se pone creativa, como decía Gracie en una relación de hechos que narra un autor famoso del actual, que está muy de moda ahora, que uno piensa que realmente está frente a Alfred Hitchcock o a Spielberg, un famoso productor y creador de guiones de cine. Y lo que está pasando hoy, tanto en el país como en el mundo, deja corto a cualquier guión de cualquier película de ciencia ficción. Definitivamente, la realidad está superando la ficción, pero no en un caso excepcional. La realidad está superando la ficción en la mayoría de los hechos, donde ya nos estamos acostumbrando a lo absurdo. Por ejemplo, aparece una información en la prensa de hoy que dice que más de 2.000 kilos de cocaína han sido confiscadas durante el año que termina. Perfectamente. Si usted revisa los capos
y las personas que han sido acusadas de narcotráfico en República Dominicana se da cuenta que desde que en los años 90 estalló el escándalo en Santiago de los Caballeros, en que un mexicano se asiló prácticamente en la sociedad de Santiago, salvó muchísimas empresas lavando dinero con los empresarios, con algunos empresarios de allá. El nombre Luis Horacio Cano se movió en las altas esferas de la sociedad de Santiago y terminó extraditado, condenado a cadena perpetua en una cárcel del sur de Estados Unidos, junto con un dominicano y con varios dominicanos que fueron pedidos en extradición, que nunca comparecieron ante esos tribunales. En ese caso, muchísimas personas que de una u otra forma se vieron ligadas a ese señor, que no era más que un inversionista para la época, todo el que se le acercó fue señalado como posible socio de Luis Horacio Cano, un mexicano, jefe de un cártel que vino a Santo Domingo a enfriarse, no a hacer narcotráfico, sino a lavar dinero. Después vino el caso de Florian Félix. Rolando Florian Félix, un varonero, se mete en el negocio del narcotráfico, pero se mete en política, siendo alguien director de la Dirección Nacional de Control de Drogas y siendo el general Enrique Pérez jefe de la Policía Nacional en su última gestión, por estar dedicado a la política en favor del Partido Revolucionario Dominicano. La Dirección Nacional de Control de Drogas le confisca sus bienes, pero no lo apresa. Quien lo apresa es el jefe de la policía, por haber estado haciendo campaña en favor del Partido Revolucionario Dominicano y por estar dirigiendo una parte de esa campaña en las elecciones que fueron 94 y luego en el 96. Florian Félix murió en la cárcel en una forma misteriosa en que se puede perfectamente hacer una película de ciencia ficción. Las autoridades de la cárcel le permiten visitas de amigos, de inversionistas y de mujeres. Un día, después que le permiten la visita de unas jovencitas, le exigen el retiro de la visita. Él ya, después de haber ingerido algún tipo de bebida que acostumbraba a hacer en sus fiestas allá adentro, permitido por la Policía Nacional que cuida la cárcel, provoca un incidente y lo matan. En ese caso, todo el mundo sabe que nunca debió ocurrir por una razón muy sencilla. No fue porque él le sacó un cuchillo al jefe de la cárcel. Fue porque nunca debieron permitirle las concesiones que le hacían para luego cortárselas en la forma que se le hizo y provocar lo que se planeó hacer. Luego viene el problema de Quirino. Estando Florian preso, estalla lo de Quirino. Quirino fue un caso en que realmente él era un empleado, él no era el primero, era el segundo. Y la mejor prueba de que era el segundo es que Quirino fue apresado en un operativo que él estaba dirigiendo desde un celular y desde una estación de gasolina.
un capo que dirija una operación de 2.000 y pico, de 1.600 kilos, no dirige esa operación personalmente. Él la dirigió, lo que significa que Quirino no era el jefe de eso. La DEA recoge todo el que tiene que ver con Quirino, incluyendo los militares que estaban a mano en ese momento, que era el que cuidaba el camión. Lo extraditan a todos, se lo llevan para Estados Unidos, negocian sentencia con ellos, ya la mitad está aquí, después de haber cumplido sus condenas bajo palabra, y Quirino todavía está en Estados Unidos después de haber negociado con la DEA. Estados Unidos no le interesa mucha condena. Estados Unidos le interesa conocer primero las rutas, de dónde salen las drogas y a dónde van las drogas. Le interesa de dónde salen, por dónde pasan las autoridades que protegen el tránsito, los militares que protegen el tránsito, los fiscales que sueltan a los narcotraficantes, los policías que implementan los expedientes, los directores y agentes que controlan las drogas, los jueces que descargan, los políticos y los militares que protegen y que son socios, agravado por un problema que consiste en que hoy día los narcotraficantes le están pagando a los que les sirven con drogas y han convertido en traficantes a las autoridades. Cuando usted ve que a cada rato, después de haber tenido supuestamente el narcotráfico controlado en República Dominicana, después cae cansado ya Estados Unidos de que las autoridades dominicanas estén implicadas, entonces infiltran en la sociedad dominicana a Figueroa Agosto, lo meten a hacer negocio con todo el mundo, consiguen todos los hilos habidos y por haber, se lo llevan, dividen el proceso en dos, nadie sabe dónde está, en qué cárcel. Ocurre una situación donde la realidad supera la ficción, que es un hombre condenado a 200 años de alta seguridad, se presenta con una cédula dominicana en la sociedad dominicana, chuleando en todas las y enseñando sus órganos genitales hasta en televisión. No lo juzgan, se lo llevan para allá porque ya no le caben más penas, pero tienen toda la información de acá. Agarran 3 muchachitos que le venden carros y relojes, lo condenan a 15 años y todo el resto lo condenan a menos, la gente de él. A pesar de eso, siguen ocurriendo cosas que solo por la movilización de los países afectados como España y Estados Unidos es que se descubren las cosas. Por iniciativa del gobierno y de las autoridades dominicanas no ocurre nada. Es la DEA la que lleva a cabo todas las operaciones. Lo de la Torre Atimar fue en las autoridades españolas los que lo descubrieron. Ahí no ha pasado nada, ahí se regalaron apartamentos, los apartamentos, bien, gracias. Aquí se iba a llevar un avión lleno en maletas para Europa. Se hizo un operativo esta semana pasada. No pasa nada. Ayer en San Cristóbal más drogas. Se roban un avión. Pero nada de eso aquí. Se ha sentado nadie a analizar eso.
la justicia le llevan los expedientes a propósito incompletos para que no puedan condenar, a veces completos, y ellos buscan siempre una artimaña. Pero lo importante es que en República Dominicana no han apresado a los jefes del narco todavía. Están activos, están trabajando y hasta están en organizaciones políticas y militares. Eso no es un secreto y todo el mundo sabe que eso no ocurre por generación espontánea. Anuncian todos los días que dan de baja a mí. Hoy la policía dio, el general jefe de la policía dio unas declaraciones preciosas. Uno se sintió hasta orgulloso. Señores, los policías no son una población creada especialmente para el orden. Son productos de nuestros jóvenes que están en los barrios, que ingresan a la policía. Cuando fallan, son dados de baja. Es verdad. Usted no puede tener una policía de suizos si la policía es República Dominicana. Pero yo le quiero decir una cosa al señor Rosado Mateo y al señor jefe de la policía. ¿Por qué cuando se anuncia que más de 200 miembros de la Dirección de Drogas le han dado de baja, por qué usted no ve los tribunales llenos de agentes porque dicen por haber estado involucrados y ser cómplices de los narcotraficantes? ¿Por qué no los someten? Nada más le dan de baja. Y desde que viene otro director, lo vuelven y lo enganchan. ¿Ustedes saben por qué? Porque si lo meten preso, hablan. Y dicen para quiénes trabajaban. Y si dicen para quiénes trabajaban, esos que los ponen a trabajar también trabajan para otros. Y usted no sabe dónde va a aparecer la cúpula. Por eso ellos han buscado la solución más sencilla. Cuando aparece un agente que se le prueba que está complicado en narcotráfico, sencillamente se le ordena mediante oficio darle de baja y se van para su casa. Ahora, que me diga alguien en qué tribunal de la República hay un expediente o 200 expedientes acusando a los que le han dado de baja, que son cómplices de los narcotraficantes, que hayan sido acusados. No pueden ser, porque hay una cantidad de oficiales que regularmente la Embajada de Estados Unidos les quita las visas porque son funcionarios y no quieren desacreditar el gobierno. Sencillamente le dan de baja, no lo someten para que no hablen y digan quiénes son sus jefes, ¿verdad? Y que son productos de nuestra sociedad. Eso es algo que supera la ficción. Ahora, lo otro que queríamos decir es algo que tiene que ver con política internacional. Una es una petición de asilo de la hija de Gaddafi y la otra es la posición de Hugo Chávez ayer en un discurso en que parece que está paranoico, pero no está paranoico.